Bienvenidos. Estamos con este invitado de lujo, el doctor Marcos Altamirano. Marcos nació en Puerto Tirol en 1938. Cursó sus estudios primarios en la Escuela 167 Manuel Laínez y secundarios en la Escuela Nacional de Comercio de Resistencia. Recién tuve el gusto de estar conversando un poco. No había en ese momento todavía colegio secundario en Puerto Tirol. Los jovencitos hacían ese sacrificio de estudiar afuera en el lugar más cercano que se pudiera. Fue becario de la Ciudad Estudiantil Presidente Juan Domingo Perón de Buenos Aires. Se recibió en Resistencia, en la Ciudad Estudiantil estuvo 2 años, y luego en su estudio universitario egresó de la Facultad de Humanidades de la UNE como profesor en Historia en 1965. Tiene en su haber una amplísima trayectoria como funcionario provincial y docente. Entre otros cargos, fue presidente del Consejo General de Educación, 1984-85, director de la Escuela de Comercio Nocturna de Las Breñas, del Bachillerato Nocturno Juan Maglid de Resistencia, profesor de Historia y de Antropología del Instituto Universitario de Formosa, dependiente de la UNE, también profesor de la carrera de Bibliotecología del Instituto San Fernando Rey. Es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos del Chaco desde el año 2000, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Belgraniano del Chaco. En 2018 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste. Su obra escrita está plasmada en Historia del Chaco, Efemérides Nacionales de la Provincia del Chaco, La colonización de Resistencia, Historia de la Isla del Cerrito, El Sol de la Independencia, Episodios históricos del Chaco, entre otros. Es colaborador asiduo en diarios y revistas del medio y conocido por su activa participación como jurado en concursos de carácter histórico-cultural. Hoy lo tenemos entre nosotros, con gran orgullo y alegría. Una persona de hablar pausado y ameno que nos trae siempre un mundo de conocimientos que valoramos cada vez más. Bienvenido y lo escuchamos. Hemos tenido la oportunidad de estar acá, en este mismo lugar, con motivo del Congreso de Historia del Chaco, que se hace todos los años en esta ciudad. Así que ya me resulta familiar el lugar, y con gusto vuelvo a estar para contarles algo de lo que son mis investigaciones sobre el tema de la historia de Resistencia. Una primera observación sobre por qué se eligió este tema. Fue una convocatoria de Alicia Gaña, una conversación que tuvimos sobre la necesidad de ilustrar a mucha gente que de acá de la ciudad de Saspeña, vinculadas con lazos familiares con la gente de Resistencia, pero por ahí se desconocía cómo nació la ciudad de Resistencia. Antes de continuar con el tema, quiero dejar un poco explicado también que traje conmigo algunas obras de mi producción histórica, que van a quedar para la Biblioteca Municipal de Saspeña.
episodios históricos del Chaco, que fue mencionado en el currículum, la provincialización del Chaco, los italianos que emigraron al Chaco, que este es un tema, trata un tema que tiene que ver con la charla de hoy. Y el más reciente trabajo es Belgrano, el hombre y su legado. Porque yo también soy miembro del Instituto Belgraniano del Chaco. Participé en un concurso que se hizo en el año 2022 sobre la vida de Belgrano, con un tema que me pareció interesante en este momento, que fue la monarquía incaica en el proyecto de Belgrano, el proyecto de Belgrano en el Congreso de Tucumán, que obtuve. Este concurso fue organizado por el Congreso de la Nación y tuvo un alcance nacional. Participaron historiadores de todo el país. Tuve la suerte de obtener el tercer premio y por esa razón se incluyó ese trabajo mío en este libro, que salió publicado justo el año pasado. Se publicó, yo recibí algunos ejemplares para entregar a bibliotecas y lugares que puedan servir para difundir la obra de Belgrano. Dicho esto, paso a tratar el tema de hoy. La ciudad de Resistencia tiene una característica particular cuando se habla de su fundación. En el caso de Saspeña, tenemos la fecha fundacional bien claramente determinada, el 1 de marzo de 1912, con el acta fundacional, en fin, con todos los elementos que requiere la historia para determinar un día donde nace la ciudad. Resistencia no tiene esa característica, como ha ocurrido con otras ciudades del país, por ejemplo Rosario o Paraná, que han surgido, pero sin tener una fecha, entonces se adopta una fecha determinada para darle origen. En el caso de Resistencia, se adoptó originariamente la fecha de la llegada de los primeros colonizadores inmigrantes italianos, que fue el 2 de febrero, el 27 de enero de 1878. Pero durante muchos años se celebró y se celebra todavía como fecha tradicional, el 2 de febrero, no siendo ese el día en que llegaron los colonos italianos, sino que llegaron unos días antes, el 27 de enero de 1878. O sea que ahí ya hay un problema en la determinación de la fecha, tanto de la llegada de los colonos como el criterio que se siguió cuando se decidió que sea esa fecha, esa llegada de inmigrantes como el nacimiento de la ciudad. Hace muchos años ya yo me dediqué a investigar ese tema, incluso por sugerencia de un gran amigo que anduvo por acá también alguna vez, hoy ya no está con nosotros, Ramón Tisera, que me pidió que aportara, a veces tenía algunos datos sobre el tema de cómo fue la resistencia anterior a la llegada de los colonos. Bueno, como yo estaba investigando un tema similar, que era la gobernación del Chaco, me puse a trabajar sobre ese tema y llegué a algunas conclusiones que yo les traje ahora. Por el cual no considero que la llegada de los colonos inmigrantes, por tener una importancia, a pesar de tener una importancia fundamental en la historia de Resistencia y en la historia del Chaco, constituye una fundación. Porque la ciudad de Resistencia, como colonia Resistencia, fue fundada varios años antes de eso. Y la ciudad surge como resultado de un proceso, no como una fecha determinada en que se labra el acta de fundaciones, no, nada de eso hubo, sino como un proceso en el cual
primero se produce un asentamiento de obrajes en frente a Corrientes, en el paraje de San Fernando, y después se va incrementando esa población, se detecta la importancia de ella y se funda allí la colonia Resistencia, ya en el 76. Y posteriormente, por gestión del administrador de la colonia, llega a producirse el arribo de los primeros contingentes enviados desde Buenos Aires a la colonia Resistencia. Entonces, el resultado es Resistencia nace como resultado de un proceso. Esa es la conclusión a la que yo llego. Porque si decidimos que nace el 2 de febrero o el 27 de enero de 1878 con la llegada de los colonos, invisibilizamos, le quitamos identidad histórica a todos los hechos que pasaron antes, que fueron muy importantes y que determinaron la elección del lugar para fundar a la ciudad. Entonces creo que eso era necesario recalcarlo, pero demostrarlo con documentos. Y eso es lo que traté de hacer en un trabajo que ya lo fui anticipando con algunas publicaciones periodísticas, pero finalmente lo presenté como trabajo de investigación a la Junta de Estudios Históricos del Chaco, que en este momento está por dar a publicidad la revista de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, la número 10 o 11, no me acuerdo bien, el número, que está por salir, donde está este trabajo de investigación. ¿Por qué? ¿En qué me fundamento para decir que Resistencia comienza el proceso de nacimiento varios años antes? Basado en documentación que yo encontré en el archivo de Formosa, en el archivo general de la Nación, en el archivo histórico de Resistencia. El coronel Napoleón Ulluro, que llegó al Chaco al frente de una... Ya vamos a ver el retrato de él enseguida, cuando es gobernador del Chaco, llegó al frente de una compañía de gendarmes del ejército, encontró en 1870, frente a Corrientes, en el paraje San Fernando, una población de obrajes muy importante para la época, que daba trabajo a unos 1.500 aborígenes. ¿Y por qué se llamaba San Fernando el lugar? Porque en ese lugar tuvo nacimiento en el siglo XVIII, 1750, la fundación de San Fernando, de la reducción de San Fernando del Río Negro, misión jesuítica, que tuvo corta duración, 10 años, habrá durado, y fue abandonada en 1777, después de haberla ocupado por varios años los misioneros franciscanos, cuando la orden jesuítica fue expulsada de España en 1767. El lugar quedó como tradición con ese nombre, esa identidad tradicional, y fue un punto de reunión de obrajes a mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, punto de reunión de obrajes que explotaban las ricas maderas de la zona. Durante muchos años se explotaron esos obrajes de la costa del Chaco sobre el río Paraná. Ocurre que en 1873 un capitán del puerto de Corrientes tuvo conocimiento de que enfrente a la ciudad de Corrientes había una población que se había formado espontáneamente y decide, en esa época el Chaco ya había sido creado como gobernación por el presidente Sarmiento en 1872.
O sea que ya éramos formando parte de la jurisdicción nacional, no perteneciente a ninguna provincia, sino que dependíamos del gobierno central como territorio. Y este capitán observó que había pobladores viviendo y dedicados a la actividad del obraje. Una vez que tiene conocimiento de eso, considera que es su obligación informar al gobernador del Chaco, que era en ese momento el general Bedia. Y dice, en el Chaco, frente a esta ciudad, existen más de 20 obrajes, en las que trabajan de 800 a 1000 personas, que varios de ellos están casi juntos formando una población de 400 a 500 habitantes, llamada San Jerónimo. Ahí se equivocó del nombre, el funcionario le puso el nombre de San Jerónimo en lugar de ponerle el nombre de San Fernando. Ese equívoco continúa después, unos años más. Que ni hay fuerzas que les garantan su propiedad ni autoridad que entiendan sus desavenencias. Y agrega más adelante, muchos dueños de dichos establecimientos desean comprar el terreno que ocupan y están dispuestos a sufragar parte de los gastos que originan la creación de una autoridad allí y de su policía. O sea que ya en 1873, 5 años antes de la llegada de los colonos inmigrantes, se detecta que había una población y que había una voluntad de algunos propietarios de radicarse. Por lo cual le pide al gobierno del Chaco, que era su jurisdicción, que tome cartas en el asunto o que le sugiere algunas medidas como que nombrar una autoridad, porque ahí regía obviamente la ley de la selva. Entonces tenemos las primeras imágenes nos muestran un obraje pintado por el pintor Alfredo Perthes, un obraje del Chaco, tal como él la veía, en su momento, por su contacto que pudo recibir comentarios de descendientes de inmigrantes, pudo ilustrar sobre la actividad del obraje. Ven que en el fondo existe un cachapé, era un vehículo tradicional de los obrajes junto con el alza prima. Existencia de estos obrajes suponía una población de obrajeros. Y el mismo pintor nos ilustra sobre cómo eran las casas, ranchos de paja que poblaban los obrajes del Chaco en ese momento. Durante años fue esa la única construcción que existió. El general Julio de Bedia, que se encontraba al frente de la gobernación del Chaco, nombrado por Domingo Faustino Sarmiento en 1872, y sin nada más que un año antes, decide tomar cartas en el asunto, pero previamente informa al gobierno central la existencia de esa población espontánea en frente, en el Chaco. Y también recibe de parte del gobierno central la autorización para nombrar una autoridad en San Fernando. Ocurrió que en esos años estaba el conflicto a flor sobre el tapete, el conflicto con el Paraguay por la posesión del Chaco. Y tomar una medida como esa significaba hacer un acto de soberanía en un territorio que todavía no estaba claramente definido por medio de tratados a qué jurisdicción pertenecía. Entonces supongo, en mi suposición, que por esa razón, en ese momento, 1874,
no adopta ninguna medida inmediata, Julio de Heredia, para nombrar una autoridad, que hubiera sido allí el nacimiento de Resistencia, con el nombre de San Fernando, por supuesto. Pero aún así, a pesar de no haberse tomado en ese momento ninguna medida, los informes posteriores de la gobernación del Chaco, que tenía, omití decirlo, tenía su asiento en una localidad llamada Villa Occidental, que ahora vamos a ver algunas vistas de esa localidad, que actualmente pertenece al Paraguay con el nombre de Villa Hayes. Allí se encontraba el gobernador del Chaco, que de ahí dirigía su gobernación. Como resultado, esta creación de la gobernación del Chaco por Sarmiento, resultado de la finalización de la guerra de la Triple Alianza y la necesidad de afirmar la soberanía sobre el Chaco. Ese fue el origen de esta gobernación, que no lo podemos detallar acá porque sería entrar en otro tema de la conferencia, pero tiene que ver en este caso porque es el funcionario que primero advierte al gobierno nacional que existía una población y que necesitaba nombrarse una autoridad allí. Tanto es así que hay varios informes, pero uno, el más importante, los gobernadores tenían la misión de dar un informe, una memoria de su gestión, y para ello tenían que elevar un informe. El encargado de la gobernación por ausencia en ese momento del general Bedia, coronel Federico Mitre, envía un informe que es claro al respecto sobre la existencia de esa población. Dice: no son solo Villa Occidental y El Confuso los únicos centros de población en el Chaco. A pocas leguas debajo de la ciudad de Corrientes existe la llamada San Jerónimo. Se vuelve a equivocar en el nombre por la primera equivocación del capitán del puerto de Corrientes. En lugar de decir San Fernando, dice San Jerónimo, cuyo origen lejano lo debe a los padres jesuitas. Sus habitantes pasan hoy de 800 probablemente, y se dedican principalmente al corte de madera, si bien no descuidan la agricultura. Este dato es muy importante. Inmediatamente después de instalado este gobierno en el local de su asiento, cuidará celosamente de atender esta población y llevar allí la acción bienhechora de la autoridad. La ubicación que le da a esta población no deja lugar a dudas de que se trata de San Fernando, no de San Jerónimo, como dice. Porque la localidad de San Jerónimo es una localidad que también fue asiento de una misión jesuítica, pero que quedaba en el territorio de Santa Fe, donde actualmente se encuentra la ciudad de Reconquista. Allí quedaba San Jerónimo. O sea que acá tenemos ya un testimonio clarísimo respecto de la existencia de una población. Eso fue este fue el origen para mí del proceso por el cual nace Resistencia. ¿Por qué? Porque al año siguiente de haberse descubierto esta población, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se sanciona una ley de 686 que se refiere al Chaco, ley por la cual se crea la jefatura política del Chaco y se sientan las bases para la colonización del Chaco. Es la primera ley que específicamente sienta la base de la colonización del Chaco. La ley 686 de 1874, bajo la presidencia de Sarmiento, pero ya el encargado de hacer cumplir la ley es Nicolás Avellaneda. Pero la ley se sancionó bajo la presidencia de Sarmiento, a fines de su presidencia. Entonces, Avellaneda era el encargado ya de dar cumplimiento a la ley que establecía la creación de 4 colonias cantones en el Chaco, una de las cuales debía estar frente a la ciudad de Resistencia. Quiere decir que ya en esta ley se hace referencia
al mismo lugar donde se había detectado esta población. Y nombra, Avellaneda es el encargado de nombrar a la comisión exploradora que va a tener a su cargo la delineación, el trazado y la fundación de esas primeras 4 colonias cantones en el Chaco. Esta comisión se traslada en el año 75, 1875, fíjense que no se demora mucho la formación de la comisión, que tuvo que nombrar a varias personalidades, por ejemplo, el ingeniero Foster, Enrique Foster, junto con el coronel Obligado, que era jefe de la frontera norte, en Santa Fe, junto con el jefe político Aurelio Díaz, debían trazar la colonia que se llamó después Foster Selstrand, porque se incorporó posteriormente otro ingeniero de apellido Selstrand para darle más peso y capacidad de realización a esta comisión. Esta comisión realizó un trabajo extraordinario, realmente. Su informe, que fue editado posteriormente, hasta hace algunos años se reeditó nuevamente ese informe, constituye prácticamente el relato de cómo se funda la ciudad de Resistencia. El trazado de esta comisión, después de hacer una prolija expedición por toda la litoral, encuentran que el lugar más adecuado para la fundación de una colonia en esta zona, después van a fundar las otras colonias en el norte santafesino, que queda después, en ese momento era el Chaco, pero después pasa a ser el norte santafesino. El lugar que eligen para la fundación de una colonia es el paraje San Fernando. ¿Y por qué lo eligen ese paraje? No siendo que no estaba muy sobre el río Paraná, como decían las instrucciones para fundar. Estaba a 7,5 kilómetros del río Paraná. Porque observan la presencia de una población de 400 a 500 personas, tal como decían los informes, en torno a la casa fuerte de uno de los obrajeros, de los 15 obrajeros que estaban viviendo en San Fernando, llamado el coronel José María Ábalo. Este coronel, veterano de la guerra del Paraguay, que se instala en Corrientes primero con su familia y después de allí se traslada ya en 1872 a San Fernando y instala allí un obraje. Se dedica a la extracción de madera. Es un obrajero muy importante. Y él mismo se encarga de llamar a otros conocidos y amigos, algunos de ellos inmigrantes también, para colonizar el lugar. Por ejemplo, entre los que estaban allí estaba otro obrajero llamado Félix Seitor, llamado por él. También Brignole, de origen italiano, que llega a Corrientes primero y de ahí se traslada por invitación de Ábalos a la colonia a San Fernando, donde inicia actividad maderera. Cuando llega la comisión y ve las poblaciones de estos obrajeros que habían logrado mantenerse a pesar de haber sufrido un ataque aborigen durante varios días, decide, a pesar de que no estaba, como dije, cerca del río, decide fundar ahí, trazar ahí la colonia Resistencia. Y quiero mencionar textualmente lo que dice la comisión para que ustedes vean la importancia que le asignó al lugar. Que como dije ya estaba poblado
400 o 800 personas. Las 400 citadas, o 400 o 500, dicen otros informes, eran las que estaban en el paraje de San Fernando. Las otras estaban distribuidas en otras zonas cercanas. Por eso hablan de dos cifras, 800 y 400. Dice el informe de la Comisión Foster-Celsa, que se presenta, se hace durante el octubre de 1875 y se continúa al año siguiente con las otras colonias fundadas, y se presenta en mayo de 1876 el informe final, donde están todos los datos topográficos, faunísticos y de los pobladores que había. Dice ese párrafo del trabajo de la comisión, del informe de la comisión. En posesión de los datos que anteceden y para cumplir lo dispuesto en el anterior decreto del 29 de marzo próximo pasado, la comisión se decidió elegir como paraje adecuado para la delineación de la primera colonia el punto conocido con el nombre de San Fernando, situado al margen derecho del río Paraná y frente a la ciudad de Corrientes. Pero una localidad tan beneficiada por la naturaleza no podía de manera alguna quedar olvidada por los hombres, así que San Fernando ha sido siempre el punto elegido por aquellos que se dedicaban al corte de madera, como el más conveniente para el centro de las faenas que emprendían en los frondosos bosques de sus inmediaciones. Es decir, que había un centro poblado desde donde dirigían las actividades de los bosques. Y continúa el informe, que era prueba evidente de que acá había población en Resistencia antes de la llegada de los colonos, había ya una población afincada. Dice, la principal de todas las mencionadas cuenta con 10 cómodas habitaciones, se refiere a la propiedad del coronel José María Ábalos, que estaba situada más o menos a la altura del 2000 de la avenida 25 de Mayo de Resistencia. Cuenta con 10 cómodas habitaciones con espaciosos galpones y taller de carpintería, todo perfectamente dispuesto y bien ordenado, causando asombro al viajero cuando llega a ella encontrar un jardín de preciosas flores que con su suave perfume le hacen comprender que ya en el Chaco se disfruta de los goces de la vida civilizada. ¿Sí? Ellos esperaban encontrar una zona asolada por los malones aborígenes y encuentran una población embrionaria, si se quiere, pero población al fin. Y con respecto al nombre, que también es importante porque ya tiene nombre la colonia, decidió la comisión elegirlo para establecer en él la primera colonia en el territorio nacional del Chaco, la cual se denominó Resistencia, por el hecho de haber resistido durante bastante tiempo un corto número de hombres sin protección de ningún gobierno las continuas amenazas de los aborígenes. Efectivamente, es un dato que no se conocía mucho por otros historiadores posteriores, que antes de la llegada de la comisión, que llega en octubre del 75, entre el 10 al 12 de junio de ese año, se produjo un gran ataque. No quiero llamarle invasión porque en realidad era territorio aborigen, ¿no? Un gran ataque de aborigen, cuyos motivos vamos a señalarlo enseguida, lo cual ese ataque logra ser resistido por la población que estaba ahí, porque los establecimientos tenían empalizadas de palos a pique, como se ocurría con los fortines en esa época, justamente para sostener la población en el lugar. Entonces, aquí se documenta en este informe, al elegir el lugar, la comisión, se documenta el verdadero origen de la Resistencia.
nace el pueblo con nombre, nace la colonia con su nombre y todo. Por eso, cuando se habla de la fundación de Resistencia, es erróneo ignorar todo este interesante proceso de erradicación humana y atribuir ese carácter únicamente a la llegada de las primeras familias colonizadoras en 1878, ignorando todo lo anterior. La investigación histórica exige que pongamos a consideración todos los hechos que integran un proceso y evaluemos con la necesaria objetividad el papel que cumplieron cada uno de los grupos e individuos que participaron en él. O sea, hago esta aclaración porque no estoy evaluando solamente la importancia que tuvo este primer grupo de criollos correntinos, en su mayoría, algunos paraguayos había, pero había en la mayoría de correntinos que venían, cruzaban en busca de trabajo a los obrajes porque era el único lugar donde podían subvenir a sus necesidades. Y se afincaban acá, formaban familia acá, construían sus ranchos y se defendían como podían de los ataques aborígenes. Posteriormente la colonia, aparte de ese ataque del 11 y 12 de junio de 1875, tuvo otros 3 ataques más, cuando ya se había creado la colonia. El más importante fue el 25 de abril de 1876, cuando todavía no habían llegado los colonos, donde la colonia recién creada recibe la ayuda de 15 guardias nacionales de Corrientes y logran con esos elementos armados y la peonada también armada de Ábalos, Seitor, Briñoles, y todos los que estaban en esa zona, logran rechazar un ataque que estuvo a punto de arrasar con las poblaciones del lugar. O sea que hizo honor al nombre que ya le habían puesto la comisión, que era la Resistencia. Que algunos autores cuestionan, dicen que no, porque ignoran o no tienen en cuenta que hubo ese ataque primero que mencioné, que justificó que le pusieran ese nombre. A este lugar llegan, pues, una vez que se produce la designación del comisario de administración, ya en 1876, comienza a pedir a las autoridades de inmigración. En Buenos Aires había una Dirección Nacional de Inmigración, el envío de familias colonizadoras, porque había que consolidar el lugar. No bastaba con esa población embrionaria de obrajeros y peones de obraje, que tenían vocación de quedarse, como lo demostraron en los pedidos de terrenos y en algunos intentos del gobernador Pantaleón Gómez, que vamos a ver enseguida, de otorgar tierras. Este fue el gobernador que estuvo al frente de la gobernación de Chaco, Napoleón Uriburu, que fue el primero que detectó la población en resistencia cuando llega con su regimiento a San Fernando, y que después ocupa la gobernación del Chaco, y mientras estaba al frente de esa gobernación se produce la llegada de la comisión exploradora en resistencia. Teniente Coronel Napoleón Uriburu, y también protagoniza otro hecho importante, que fue la devolución, la recuperación de la isla del Cerrito, tema que también daría lugar a otra charla, ¿no sé? Este es el gobernador Pantaleón Gómez, que estaba al frente de la gobernación cuando llegaron las primeras familias colonizadoras. Todavía en esa época se llamaba a todo el territorio que se había creado Sarmiento, Gobernación de los Territorios Nacionales. Después viene en otra etapa, 1884, la creación del Territorio Nacional del Chaco,
donde allí se inicia o continúa con la colonización. En este ámbito justamente se produce la llegada de estos primeros colonizadores inmigrantes del Friuli, que se produjo el 27 de enero de 1878. Pantaleón Gómez estaba desde fines del 76, se hizo cargo en el 77 y continuó hasta el 1878. Por una cuestión de que después lo vamos a aclarar, lo destituyeron. El hecho concreto es que el día 27 de enero del 78 llegan el primer contingente de inmigrantes italianos a Resistencia, con la colonia ya creada. En el mismo lugar donde hoy se encuentra el monolito que recuerda este hecho, cerca del puente San Fernando en Resistencia. Se sigue celebrando por una tradición el 2 de febrero, pero en realidad la fecha de llegada es del 27 de enero de 1878. Eran 39 familias, otros autores hablan de 43, con 184 miembros. Venían con sus familias, sus esposas, sus hijos. Muy pocos vinieron solos, pero la mayoría traía sus esposas y sus familias a radicarse, porque se le había prometido, se lo cumplió después, la entrega de lotes de terreno para explotar. El 1 de diciembre de 1877 parten del puerto de Génova y llegan en enero del 78 a Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires ocurre algo que lo comentábamos recién con la señora Alicia Gani. Ellos, cuando llegan a Buenos Aires, reciben el primer ofrecimiento del gobierno central, de la Comisión de Inmigración, de ofrecerles como arrendatarios de colonias ya creadas Entre Ríos y Santa Fe. Los colonos se niegan a aceptar ese ofrecimiento, porque dicen: nosotros salimos de Italia justamente porque no éramos propietarios de nuestras tierras, queremos ser propietarios. Y entonces, recién entonces, el comisario de administración, el comisario de inmigración, que era Juan Dillon, decide enviar a la recién creada colonia, no recién creada, se había creado hacía 2 años, Colonia Resistencia. Y allí fueron enviados. Llegaron al puerto de Corrientes el 21 de enero y hacen una primera inspección del lugar, varios colonos. Están 5 días en Corrientes y el día 26 salen con rumbo al puerto de San Fernando, en 2 lanchones, remolcados por un vaporcito. Tenían que llegar esa misma noche, no pudieron, se quedaron atascados en el camino, en el trayecto del Río Negro, por los embalses que les impidieron su paso. Tuvieron que esperar hasta el día siguiente, ahí pasar la noche en el medio del río, rodeado de mosquitos, gritos de animales salvajes, etc. Gente que nunca había estado en un ambiente así. Finalmente llegan el 27 de enero a la mañana. Una vez que desembarcan, los recibe el comisario Jaime Sosa, un paraguayo exiliado que estaba en el Chaco, enviado por Avellaneda, pero era un hombre que con muy buena, tenía el título de escribano, pero estaba exiliado de su país y cumple acá la función de primer administrador de la colonia. Lo recibe él y lo reciben también los obrajeros que estaban acá, entre ellos José María Ábalos, que lo vimos recién en el retrato, Félix Seitor, Sicar Vázquez, Ramón Vázquez, Carlos Corsi, Quijano, Agesta y Manuel Díaz, entre los que mencionan. Estos datos los conozco a través de un informe muy detallado que hizo el comisario de administración.
Este informe nos notifica de todas las vicisitudes y penurias que pasaron los primeros colonos antes de establecerse. Una de esas penurias fue justamente que apenas llegaron, se desató una gran creciente, como eran las que ocurrían de tanto en el Chaco. Una gran creciente que anegó todos los terrenos que ellos ocupaban y quedaron aislados. Había que acercarles las provisiones por medio de lanchas o carros. Ese fue uno de los problemas que tuvieron, ¿no es cierto? La creciente súbita que retrasó la instalación de los colonos. Llegó un nuevo agrimensor, Juan Dillon, hijo del Juan Dillon que mencioné hace un rato, que era comisario general de inmigración. No pudo cumplir la tarea de trazar de nuevo la ciudad, que se habían perdido los mojones anteriores con las inundaciones y las cuestiones climáticas. Tuvo que hacer un nuevo trazado basándose en lo que ya estaba, o sea que en el mismo lugar, no cambió la ubicación de la ciudad. Y esa tarea se retrasó hasta el año siguiente, porque no se pudo cumplir. Y uno de los aspectos más dramáticos de esta situación que atravesaron los colonos fue la de las penurias físicas que tuvieron en virtud del cambio de clima, la mala alimentación y el consumo de agua contaminada. A esto se agregó la creciente que se extendió de febrero a abril de ese año, la que fue de tal magnitud que al anegar los terrenos de la colonia aisló a las distintas familias y dificultó seriamente su atención médica, inclusive. Esa atención médica estuvo a cargo de un doctor llamado José Luna, recomendado por el gobernador del Chaco, por Pantaleón Gómez, y que había estado ejerciendo en la isla del Cerrito. Recordemos que la isla del Cerrito se recuperó durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Napoleón Uriburu. Había una guarnición allí y ahí había estado el doctor José Luna, que tenía la ventaja de conocer el idioma italiano, porque si no, ¿cómo se iba a relacionar con gente que no sabía hablar español? Así que fue utilísima por facilitar la comunicación con los inmigrantes y por también cumplir la tarea de traerles medicamentos y atender en sus dolencias más inmediatas. A lomo de caballo o en canoa, salvando grandes distancias, primer profesional de la medicina que actuó en nuestro territorio. Cumplió su tarea y después recibió un terreno, y también entre los que fueron favorecidos por lotes de terreno. Los informes de este facultativo nos revelan el alto índice de mortalidad infantil en la población de la colonia en su primer día de funcionamiento. En su primer año de funcionamiento. O sea, de los que vinieron, los chicos, niños que vinieron, una parte importante murieron por esas condiciones adversas que tuvieron que soportar. Aparte de eso, tenía otro problema, que era que los colonos no tenían dónde alojarse. Entonces, la primera solución que encontró el comisario de administración fue alojarlos en las casas de Ábalos, Seitor y los otros obrajeros. O sea que el primer albergue que tuvieron los colonos inmigrantes fue justamente alojarse en esas casas que ya estaban instaladas en la colonia. O sea, mal se puede decir que eran los fundadores si se instalaron en construcciones ya existentes. Pero como dije anteriormente, era necesaria la presencia de los colonos para consolidar la existencia y la permanencia de la colonia, amenazada siempre por ataques aborígenes.
La construcción del albergue y de las viviendas para los colonos exigió de la administración la contratación de numerosos peones, techadores, carpinteros, carreros, cortadores de pajas, para que vean que hubo un ambiente de colaboración. Porque se dijo por algunos sectores, yo no coincido, que los colonos se tuvieron que manejar solos. Nadie los ayudó, que solos se manejaron. En la documentación que yo manejé, los informes oficiales indican lo contrario. Que entre los criollos y entre los aborígenes, tobas y vilelas que habitaban el lugar, fueron contratados, un grupo de ellos, para hacer tareas de ayuda a la construcción de las viviendas y del galpón que iba a alojar y tenía que seguir alojando a los contingentes que seguían llegando. En los meses siguientes y al año siguiente llegó un importante contingente de inmigrantes en enero de 1879, procedentes del Tirol. Se considera la segunda corriente, el segundo gran contingente inmigratorio que llegó a Resistencia. Entre los inmigrantes, por supuesto, había herreros y albañiles que aportaron sus conocimientos para la construcción de la vivienda, pero también para armar los arados y para reparar los que estaban descompuestos. Las primeras tareas agrícolas también sufrieron inconvenientes porque las semillas que se distribuyeron al principio no eran muy adecuadas. Entonces estaban en mal estado. Tuvieron que volver a sembrar, a resembrar, y eso les demoró disponer de las primeras, el primer año del mantenimiento que tenían que haberse logrado ellos mismos, el automantenimiento. No lo pudieron hacer, tuvieron que seguir dependiendo de la mercadería que les llegaba desde Corrientes por parte del Estado Nacional, que les aseguraba por lo menos un año de mantención hasta que ellos pudieran bastarse por sí mismos. Se hizo un ensayo, con toda ceremonia, se hizo un ensayo de arar la tierra en la chacra se conoce el nombre y todo de la chacra donde se hizo ese ensayo, del señor Girolamo Pérez. Girolamo Pérez pasó a ser, desde un principio, en todo ese contingente que vino, como un líder natural, representante natural de ellos para reclamar ante las autoridades. Bueno, en la chacra de este ciudadano italiano se hizo el primer ensayo y también los arados fueron reparados por dos inmigrantes. Pero aparte de estas dificultades que hemos visto, que se iban sumando para hacerle más difícil la tarea y la vida a los italianos, un capítulo aparte merece la lucha que tuvo que librar el administrador Jaime Sosa contra algunos obrajeros que vendían alcohol no solo a los indígenas, que en sí mismos entrañaba un grave riesgo para la colonia, sino a los propios colonos, algunos de los cuales se aficionaban a la bebida y descuidaban sus labores. Esto lo dice el propio administrador de la colonia en su informe. Este tuvo que renunciar justamente a raíz de ese conflicto, tuvo que retirarse y renunciar. También tuvo que renunciar, más bien lo destituyeron, al gobernador del Chaco, don Pantaleón Gómez, que era una personalidad, yo me ocupé de hacer un trabajo sobre su gestión de gobierno, porque durante muchos años se pensó que este señor ni siquiera había logrado asumir. Entonces le llamábamos en historia, en los investigadores históricos, le llamábamos el gobernador olvidado, porque no se sabía nada de su gestión, y tuvo una importante gestión, y con importantes creaciones. Incluso fue el que repartió los primeros títulos de propiedad en Resistencia, que no tuvieron validez porque se había sancionado la Ley de Inmigración y Colonización, que fijaba otras pautas para la entrega de propiedades. Entonces, ahí está la llegada ilustrada
la llegada de los primeros colonizadores por el pintor, no está muy clara la foto, claro, por el pintor Rafael Galíndez. También hay un cuadro muy conocido de Alfredo Pértiles, pero yo quise traerlo de Galíndez porque ya mostré cuadros de Pértiles al comenzar la secuencia. Ahí se ven los dos lanchones y el vaporcito que los trajo. El desembarco de las familias con sus elementos, su ropa. Por supuesto es una recreación de la época en base a relatos de los propios descendientes, familiares. Con posterioridad a la renuncia de Pantaleón Gómez, se hace cargo del gobierno Lucio B. Mansilla, personaje que no requiere mucha presentación porque es conocido por todos, por su obra Una excursión a los indios Ranqueles, un escritor de nota, diríamos, muy, muy importante para la política en aquella época. Fue el que reemplazó a Pantaleón Gómez. Este reemplazo de Mansilla a Gómez tuvo consecuencias trágicas, ¿no? Lo cito acá no porque tenga directamente que ver con la Fundación de Resistencia, pero como una secuela de lo que pasó. Pantaleón Gómez y Mansilla eran amigos, muy amigos. Entonces cuando Mansilla acepta el cargo después de haber sido destituido malamente, su amigo, ya vamos a ver por qué, lo toma muy a mal, Pantaleón Gómez, y comienza a hacerle un ataque permanente a través de la prensa, porque era un periodista de nota, Pantaleón Gómez. Y porque además era escribano también. Figura como el principal presidente del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, Pantaleón Gómez. En esa época vino acá como militar, era teniente coronel. Y desemboca este enfrentamiento entre dos ex amigos en un duelo. Un duelo que tiene una particularidad que voy a mencionar entre Mansilla y Pantaleón Gómez. Mansilla, Pantaleón Gómez le tocó tirar primero, de acuerdo a las normas de los duelos, que ya en esa época estaban prohibidos, pero se hacían lo mismo, los duelos. Se lo hacen en la quinta de una persona conocida también de la política. Tiene la particularidad de que en este duelo participan dos exgobernadores, en el 80 se hace, dos exgobernadores del Chaco, y como padrino de uno de ellos, otro exgobernador del Chaco, Napoleón Uriburu, que lo vimos antes. O sea, estaban todos implicados en el problema. Desgraciadamente, el duelo termina con la muerte de Pantaleón Gómez, con una particularidad. En lugar de cuando le toca tirar a Gómez, dice: yo no le tiro a un amigo, y tira al suelo o al aire, no sé, al suelo, en lugar de disparar a él. En cambio, Mansilla, que era el agraviado por Gómez, le tira y le dispara y lo acierta en el corazón, o sea que muere inmediatamente. La muerte de este hombre, que fue poco conocido en el Chaco durante muchos años, ignorado inclusive, despertó una gran conmoción en Buenos Aires, porque era por la forma como murió y por su trayectoria. Y en el sepelio, que lleva muchísima cantidad de gente, lo despiden varios oradores. El último y principal orador, que tiene una hermosa locución, una de las lástima que no traje, pero
no era el tema, por eso no lo traje. Una de las últimas, la última oratoria que se escuchó allí fue la de Domingo Faustino Sarmiento. Lo despide nada más y nada menos que Domingo Faustino. ¿Por qué? Porque había sido compañero de su ahijado Dominguito en la Guerra del Paraguay. Y Dominguito murió, como todos ustedes saben, en la Guerra del Paraguay. Y este había sido camarada, muy amigo de él. Entonces Sarmiento se conmovió y lo despide también al final. O sea, son consecuencias de un proceso que se inició acá en el Chaco. Después Mansilla renuncia y lo mandan a Europa en misión búsqueda de datos para instalaciones eléctricas en el país. Comenzaba en aquella época a conocerse las ventajas de la electricidad. Acá voy a lograr o tratar de que presten atención a un detalle que hemos visto anteriormente. Yo me equivoqué, lo puse al final casi, y es la localidad de Villa Occidental, que fue la primera capital del Chaco y que hoy pertenece al Paraguay. Se llama Villa Ayes. Esta es una foto de 1907, o sea, 30 años después en que fue capital del Chaco. Quiere decir que sufrió algunos cambios, pero no deben haber sido tan grandes esos cambios. Como dato ilustrativo, esta fue la capital del Chaco, la primera capital del Chaco. Después no puedo seguir diciéndolo porque ese territorio fue entregado al Paraguay cuando el presidente norteamericano Rutherford Hayes lauda en favor del Paraguay sobre a quién pertenecía ese territorio que queda al norte del río Pilcomayo, casi frente a Asunción del Paraguay. Actualmente se llama Villa Ayes por el nombre del presidente norteamericano que adjudicó al Paraguay la posesión de ese territorio. Y al departamento también se lo llama así. Esto que relato basándome en la documentación disponible hasta hoy nos permite tener una idea de lo difícil que debió ser la organización definitiva de la colonia Resistencia. Más aún si tenemos en cuenta que el primer comisario de administración tuvo que renunciar a su cargo ese mismo año y la colonia soportó al año siguiente la sublevación de una parte de sus pobladores por las malas condiciones en que se encontraba. O sea que en los comienzos de Resistencia hasta hubo una sublevación de una parte de los colonos por la mala condición de los víveres que se traían desde Corrientes. Todos estos conflictos obligaron a las autoridades nacionales a intervenir en más de una oportunidad para asegurar la subsistencia de una población que con tantos sacrificios se había levantado. Pero Resistencia hizo honor a su nombre y 7 años más tarde lo convertía en la capital del territorio nacional del Chaco. Es decir, entre las distintas colonias que había, se eligió justamente la que más se había desarrollado, Resistencia, como capital, cuando en el año 1884 se crea el territorio nacional del Chaco. Y la primera decisión que se toma sobre esto es otorgar al departamento San Fernando, con la cabecera de Resistencia, la capitalización de todo el Chaco. Así culmina, de alguna manera, el nacimiento de Resistencia, que, como les dije, era un proceso, no está atado a una fecha, por las circunstancias históricas que se producen. Por eso yo afirmo siempre que los colonos italianos, si bien yo considero que no fueron los fundadores de Resistencia,
sí fueron los que consolidaron, iniciaron la colonización agrícola del Chaco. Porque a partir de ellos se inicia el trabajo agrícola intenso en todo el Chaco, con el aporte de otros corrientes migratorias que vienen después. Yo comentaba con Alicia hace un rato que justamente en esta primera etapa surgen las primeras colonias muy cerca del río, porque no se podía penetrar mucho si todavía no estaba consolidada el dominio militar en la región. Así que no se podía contar con seguridad suficiente como para crear colonias en el interior. Hay un proceso que se detiene un tiempo la colonización, la llegada de nuevas corrientes colonizadoras. Como dije, hubo no solamente el 2 de febrero, el 27 de enero, sino en fechas posteriores llegaron nuevos colonos, y el mayor contingente en segundo lugar que tuvo el Chaco fue la de la corriente migratoria del Tirol, del Trentino, el Tirol italiano. Esa fue la segunda, y ahí a raíz de eso se extendió la colonización a Colonia Popular, Vicentini, que dieron lugar a otras colonias posteriores. Recién, justamente con la fundación con la llegada del ferrocarril en 1907-1909, se empieza la extensión del ferrocarril hacia el interior del Chaco. Al amparo de la ley creada por Bernardo de Irigoyen, que establecía que este trazado de la línea ferroviaria iba a ir acompañado de entrega de tierras a los colonos que se establezcan. Y recién ahí se corrigió los defectos de la entrega de tierras que había hasta ese momento, que impedía justamente la colonización del interior. Y así nace, al amparo de estas disposiciones y del trazado ferroviario, nace la ciudad de Presidencia Roque Peña, con la acción del ejército y del comandante Fernández el 1 de marzo de 1912, y a partir de ahí se inicia la segunda colonización del Chaco, con la creación de las nuevas colonias en el sudoeste y finalmente en Castelli, con el aporte de inmigrantes procedentes de Europa del Este, de todos los países de Europa del Este. Por eso la gran variedad de colectividades que tenemos se responden a esa segunda colonización, que se hace al amparo del trazado ferroviario y del final de las campañas militares, que prácticamente se cierra con esta fundación. Bueno, traté de darles un panorama, no sé si me extendí demasiado, de la colonización de resistencia, pero también del comienzo de la colonización agrícola en todo el Chaco. Espero que se hayan surgido algunos interrogantes, como ocurre en todos estos casos, y todo aquel que tenga alguna duda, una pregunta para hacer, y a tratar de contestar. Muchas gracias. Muy agradecidos por la presencia de todos, y le brindamos un nuevo aplauso, y con esto